Hablar de la historia de Samuel no deja de conmover a padres e hijos. Nadie puede dejar de sentirse impresionado por algún hecho de este amplio relato bíblico. ¿Cómo pasar por alto su milagroso nacimiento y la no menos extraordinaria decisión de su madre, Ana, de entregarlo al servicio del tabernáculo, siendo Samuel tan pequeño? Imaginémonos la escena. Llega la madre con su hijo a la puerta del tabernáculo, toca la puerta, sale el sacerdote y le pregunta: ¿qué quieres aquí? Soy la mujer que oraba por un hijo y aquí está, el milagro ha sido concedido. Y conforme a mi promesa, te lo traigo para que sirva en el templo toda su vida. Qué emocionante momento. Elí tuvo que recibir a ese niño y criarlo como su propio hijo dentro del tabernáculo. Sin embargo, en este caso nos concentraremos en los aspectos de su llamamiento, su respuesta al mensaje y el mensaje mismo que se le encomienda, y sobre todo a la triste situación de Elí y sus hijos. Es impresionante entender cuánta responsabilidad tienen los padres en el destino de sus hijos. Y esto es relevante en una época como la nuestra, cuando se levanta la bandera humanista de la libertad y los derechos del niño. Y aunque hay asuntos realmente importantes dentro de esta cobertura, especialmente cuando destacamos los aspectos de la benevolencia, el respeto, el rechazo a la violencia, sin embargo, encierra también un mensaje de permisibilidad, libertinaje, indisciplina y egoísmo. ¿Cuántas mujeres piden un hijo y cuando el hijo llega le dan tanto amor y le dan tantas atenciones que en vez de construir una verdadera vida, ponen en riesgo su destino? Ese equilibrio entre amor y disciplina es un desafío hoy. En el caso de Samuel, se inicia el relato en el capítulo 3, versículos 4 al 8, cuando Dios llama a un niño. Dios llama a un niño. Dice el pasaje en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Esta primera parte muestra cómo Dios llama a los niños. Hay interés de parte de Dios de comunicarse con los hombres, es verdad. Sin embargo, Dios busca en especial a los jóvenes, a los niños. Algunos creen que los niños no tienen importancia. Qué equivocados estamos. Dios buscó a un pequeño. No se necesita ser mayor para recibir el llamado de Dios. No se necesita ser adulto para tener recién una relación íntima con Dios o ser un mensajero de Él. Dios llama a los niños. Y Samuel era a un niño cuando recibió el llamado de Dios. Eso es revolucionario. Dios tiene interés en las personas desde que son niños. A los adultos, a veces ellos les cuesta entender esto y piensan que los niños todavía no se dan cuenta de las cosas que están haciendo, que a esa edad todavía no pueden percibir el mundo en su verdadera dimensión y no toman decisiones importantes. Qué equivocados estamos. En este caso, Dios confía en un niño antes que en un adulto. A veces nos damos cuenta que Dios es realmente
quien está interesado en los niños. Y no nos damos cuenta que Dios es el que llama. Podemos creer que quien nos llama es un hombre, pero no, es Dios mismo quien nos llama. Muchos de nosotros no conocemos la voz de Dios. A veces nos habla y no nos damos cuenta. Pensamos que quien nos llama es un hombre. Muchos jóvenes y hermanos se preguntan, ¿cómo sé que es la voz de Dios? Yo les contesto que la única manera de conocer la voz de Dios es aprendiendo a reconocerla diariamente en la relación personal con Dios, en el culto personal, en el diálogo constante, en la oración. Por ejemplo, yo conozco tanto a mi padre que si él solo se aclarara la garganta, yo sabría que es él. Conozco tanto a mi madre que solo escucharla caminar o escuchar sus tacos al llegar a casa, yo sé que es ella, porque la escucho siempre. Así aprendemos a oír la voz de Dios. Otros se dan cuenta que Dios nos llama y nosotros mismos a veces no sabemos que Él es. En el caso de Samuel, él creyó que era Elí quien lo llamaba. Por eso acudió raudo hacia él y le dijo, ¿para qué me llamaste? La gente a veces percibe que Dios nos llama. La gente se da cuenta que somos llamados y a veces nosotros mismos no. Qué interesante. Sin embargo, el punto destacado en este pasaje también es que Samuel no preguntó ¿por qué me llamaste?, sino ¿para qué me llamaste? El por qué se usa generalmente para cuestionar o para increpar. Por ejemplo, cuando los niños preguntan, ¿por qué a mí? A veces el padre da una orden y los niños entre ellos dicen, ¿por qué yo? ¿Por qué no a él? Y a veces los adultos hacemos lo mismo, ¿por qué a mí? Sin embargo, aquí Samuel expresa, ¿para qué me llamaste? Aquí hay una disposición a realizar algo. ¿Qué quieres que haga? ¿Para qué soy útil? ¿Qué te hace falta? ¿En qué puedo ayudar? Todo esto refleja un alto grado de disposición al servicio. Ojalá nuestros niños disfrutaran sirviendo. Alguien dijo que no hay mayor honor para un hijo que obedecer a sus padres. Los hijos preguntan por qué cuando los padres los llaman para una tarea. ¿Por qué me despiertan? ¿Por qué no le piden a mi hermano? ¿Por qué siempre yo? Y algunos se enojan cuando reciben alguna invitación para trabajar fuera de la comunidad de su entorno. Creen que es la voz de un hombre quien los llama y no preguntan, ¿para qué me has llamado? ¿Qué he hecho? ¿En qué fallé? No pueden percibir que detrás de esa orden o invitación está Dios mismo, que tiene un plan para nosotros, algo que nosotros somos los únicos que podríamos realizar. Dios es el que llama. Sin embargo, la condición del que es llamado, en la mayoría de las veces, nos parece que está muy lejos de ser óptima. El siguiente pasaje expresa justamente eso. Samuel no había, dice el pasaje en el versículo 7, en el capítulo 3, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Esta segunda sección muestra una dimensión muy especial del pasaje. Imagínense, dice que Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Cómo es posible esto? Esta es una expresión muy seria. La primera impresión que tenemos de este texto es que Samuel realmente no conocía a Dios. ¿Cómo es posible? Había sido criado por sus padres en el temor de Dios y aún así no conocía a Dios. Vivía en el templo, pero no había conocido a Dios. El texto dice que vivía junto al arca y no había conocido a Dios.
Podemos decir hoy, era creyente, ha sido bautizado y no conoce a Dios. Nuestros hijos han nacido tal vez en un hogar cristiano y todavía no conocen a Dios. Estudian en una escuela cristiana, pero todavía es posible que no conozcan a Dios. El verbo yadá, que se utiliza para conocer, tiene un significado más amplio y no tiene una traducción que lo contenga. Sin embargo, se puede decir que significa a una intimidad, participar de una relación íntima. Sin duda, Samuel estaba entrando a esta intimidad. Los factores hereditarios no le brindan al niño actitudes apropiadas. Los niños tienen que aprender lo que se les enseña. No porque eres hijo de un líder de la iglesia, no porque eres hijo de pastor, naturalmente naces con ese espíritu. El doctor Dobson, en su libro Atrévete a disciplinar, explica: no todos o nadie nace con una disposición natural, tiene que ser aprendida. A veces, al vivir tan cerca de las cosas sagradas, llevan al joven a perder el respeto y el temor por lo reverente, por las cosas del templo o el aspecto espiritual. Muchos han perdido reverencia al momento de la oración o al realizar los ritos eclesiásticos. Esto es peligroso. Yo nací en un hogar pastoral. Mi padre fue un pastor. Y recuerdo vívidamente un día cuando teníamos en la casa misma la iglesia. Vivíamos en la parte posterior de la iglesia. El patio principal se hizo iglesia. Y ese día se estaban preparando para un bautismo. Era día viernes. No había nadie en el patio. Estaba la tina bautismal. Hacía un calor muy especial. Miré a derecha, miré a izquierda. No había quien supervisara mi presencia allí. Y había una sensación, un deseo de darse una zambullida en esa cristalina agua del bautisterio. ¡Qué tentación! Sin embargo, la voz de mi padre, estas son las cosas sagradas, hizo que yo pudiera desistir de esa tentación. Sí, es muy fácil confundir lo sagrado de lo que es secular. Sin embargo, qué hermoso es tener una viva y fuerte voz de Dios en nuestros oídos que nos guía y nos conduce por el camino correcto. Es posible vivir cerca de Dios y no conocer a Dios. Qué triste realidad. ¿Cuál es el caso de tus hijos? ¿Cuán cercanos ellos están a escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto respeto tienen ellos por la oración? Yo tenía también mis hermanos. Y recuerdo también un día cuando uno de ellos en plena oración abría los ojos. Y yo también, por ese momento, abrí los ojos y vi a mi hermano pequeño con los ojos abiertos. Y le dije: papá, mi hermano está con los ojos abiertos en la oración. Y mi padre me dijo: ¿y tú lo viste porque estabas también con los ojos abiertos? Es verdad, aprendí una lección. Hay que tener reverencia en los momentos sagrados. Es importante enseñarle al niño la reverencia de pequeño. Entonces, de grande, mantendrá ese espíritu, esa reverencia a nuestro Dios. El tercer punto es el mensaje comunicado. Es un mensaje de juicio. En el versículo 13 dice: fue un mensaje que yo juzgaré su casa. Un mensaje serio, que tenía que ver con la vida o la muerte de las personas. Y todo eso encomendado a un niño. Dios hablándole a un niño, entregándole un mensaje solemne. Tan grave fue el mensaje de parte de Dios contra la casa de Elí, que muy bien Samuel habría preferido no ser nunca profeta.
El mismo Dios expresa: aquel que lo oye, este mensaje dado, le retiñirán los oídos. Por supuesto, Samuel no pudo dormir toda la noche. La realidad de la conducta de sus hijos había sobrepasado todo límite. En el versículo 13 se expresa: los hijos han blasfemado contra Dios. No conocían la solemnidad de los servicios, solo pensaban en cómo satisfacer sus propias necesidades. Los del pueblo menospreciaban los sacrificios de Jehová, porque estaban asociados con los pecados de los hombres impíos, mientras aquellos corazones se inclinaban hacia el mal, y todavía dice que se envalentonaban en el pecado. Elí no había sido dejado en las tinieblas con respecto a la obligación de refrenar la disciplina de sus hijos, pero él se sustrajo a estas obligaciones porque significaban contrariar la voluntad de sus hijos y les imponían la necesidad de castigarlos o de negarles ciertas cosas. Y él prefirió pasar por alto. Y aquí el versículo 13 me parece que es el centro de este mensaje. Qué duro mensaje. Versículo 13 dice así: y él, refiriéndose a Elí, no los ha estorbado. Elí permitió que sus hijos le dominaran. A él, el padre se sometió a sus hijos. Él no había corregido la falta de respeto que manifestaban hacia su propia autoridad, ni había refrenado su irreverencia por los servicios solemnes del santuario. Y cuando llegaron a la edad viril, entonces, en ese momento, estaban llenos de los frutos mortíferos del escepticismo y la rebelión. ¡Qué pasaje más serio! Y Elí no intervino, no los estorbó. ¡Qué triste realidad! Yo me imagino estorbar como una acción importante en la vida de los hombres. Cuando un niño quiere ir a cruzar una autopista, nosotros tenemos que estorbarlo para que no llegue al lugar de los autos. Cuando un niño se acerca a un precipicio, por lo menos tenemos que estorbarlos para que no caigan a él. Pero Elí no los estorbó, dejó que siguieran su propia vida. Qué triste realidad. A veces hay padres que no se preocupan de sus hijos y permiten que la indulgencia y las faltas en ellos se hagan en su corazón tan profundas que formen su carácter. Elí no administró su casa de acuerdo con los reglamentos que Dios dio para el gobierno de la familia. Siguió su propio juicio. El padre indulgente pasó por alto las faltas y los pecados de sus hijos en su niñez. Qué triste realidad. A veces no tenemos tiempo para estar con nuestros hijos formándoles. Y luego ellos nunca abandonarán sus tendencias impías. Los niños que crecen sin freno serán una maldición durante toda su vida. Y que aquellos que tienen esas costumbres propenderán a reproducirse en otros. No hay maldición más grande en una casa que permitir a los niños que hagan su propia voluntad. Ellos veían la angustia de su padre, pero no se conmovían siquiera. No querían cambiar su mal camino. Cuando fueron advertidos de las consecuencias, llegó el momento en el que su corazón se hizo insensible, se hizo duro como una piedra. Y entonces el padre permitió que sus hijos se mezclaran con la corrupción. ¿Estás cumpliendo tú el ministerio de estorbar a tus hijos, por lo menos? A veces quisiéramos hacer la vista gorda. No vemos nada. Pasar por alto. Es más fácil, menos tensión. Pero Dios nos ha llamado a una tremenda responsabilidad de estar atentos a la vida de nuestros hijos. Es verdad que nosotros
Tenemos que pasar tiempo con los hijos. Algunos padres quisieran atender a sus hijos cuando ya son jóvenes y estos hijos ya ni conocen a su padre. La época de hacerlo es cuando son pequeños. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Elí tuvo que escuchar la sentencia y dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Su propio padre, aunque era sumo sacerdote, no se atrevía a interceder por ellos, ni podía escucharlos o escudarlos de la ira de un Dios santo. Samuel creció sin contaminarse, aún en ese medio tan contaminado. Qué hermoso es así. Los niños respetuosos y responsables provienen de hogares donde hay una adecuada combinación de amor y disciplina. Ambos ingredientes, al ser aplicados en dosis necesarias, permiten un crecimiento saludable. La ausencia de uno de los dos elementos es siempre desastrosa. Mucho amor, cero disciplina. Mucha disciplina, cero amor. Hay una relación directa entre la falta de respeto a los padres y la falta de respeto a Dios. Somos tan responsables de los males que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de la autoridad paternal o pastoral, como si hubiésemos cometido los mismos hechos por nosotros mismos. Por grandes que sean los males debidos a la infidelidad paternal en cualquier circunstancia, son 10 veces mayores cuando existen en las familias de quienes fueron designados maestros del pueblo. Su responsabilidad es mayor cuando mayor sea su responsabilidad. ¿Qué responsabilidad, sinceramente? En la década de los 50 hasta los 60 se instaló un triste desequilibrio debido a la presencia de una terrible teoría llamada democracia permisiva. Esta teoría restó importancia a la obligación que tienen los padres de controlar a sus hijos, llegando a creer que todo tipo de castigo era perjudicial e injusto. Se ha descrito a esa época como la época más permisible de la historia. Sin embargo, la generación que fue producto de ella fue la más desafiante y trajo anarquía a millones de hogares. Los padres han descuidado a sus hijos. Es interesante, se han hecho estudios que muestran que las niñas que se embarazan lo hacen entre las 4 y las 6 de la tarde, justamente cuando los padres no están presentes. Ese equilibrio entonces de la atención, la disciplina, el amor. Qué desafío para la humanidad. Hoy, tú que tienes hijos, te preguntas cómo están mis hijos. ¿Cuál será el futuro de ellos? Qué suerte que tienes hijos pequeños aún. Todavía puedes hacer mucho por ellos. Puedes estorbarlos. Entender que Dios ama a los niños. Dios busca a los niños. Dios se interesa en los niños. Y así como Él se interesa, los padres también deberían hacerlo. Entregar toda su vida a ellos, con sabiduría e inteligencia. Un amor inteligente, un amor equilibrado. Probablemente algunos escuchen hoy y me digan: es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Sigue orando por ellos. Sigue cerca de Dios. Intercede por ellos. Que tu vida esté consagrada a Dios. Y un día verás que ellos retornarán al buen camino. Porque el pasaje es claro. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios puede ayudarte a combinar el amor y la disciplina, y a tener hijos victoriosos, porque Dios ama a los niños, y ama a tu hijo también. Amén. ¿Quisieras que pueda hacer una oración por tus hijos? ¿Quisieras que Dios pueda darte fuerzas para tratarlos con amor y disciplina? Para que tengas la
sabiduría suficiente para disciplinarlos en el temor de Jehová. Inclina tu rostro delante de tu Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este mensaje. A veces las ocupaciones de la vida, nuestro trabajo, aún el buscar pan para nuestros hijos, nos aleja de ellos de tal modo que no tenemos tiempo para atenderlos. Están solos en casa y allí ellos crecen con la televisión, con internet, como sus padres. Oh Señor, te pedimos perdón. Ayúdanos a tener fuerza, sabiduría, tiempo para entregarnos a ellos, para vivir y enseñarles la vida cristiana. Sana a nuestros hijos, rescata a nuestros hijos, fortalece a nuestros hijos, sálvalos, Señor. Y que la unidad entre esposos pueda ser la gran fortaleza de nuestra familia. Y que pronto veamos a nuestros hijos de pie delante de nuestro gran Dios. En el nombre de Jesús. Amén.